lesiones deportivas, sobre la importancia de las lesiones musculares en el deporte. Nada, un placer contar Es con un mi honor. kinesiología y contigo en concreto. Muchas gracias, Escuela de Fisio, y muchas gracias a vos por la invitación. Muchas gracias a ti. Muy bien, Buenas pues si tardes. quieres ir contándonos un poquito quién eres, yo te conozco, pero para los demás, para que te ubiquen un poquito. Soy licenciada en Kinesiología y Fisioterapia desde Argentina. Pertenezco a Mega Kinesiología. Soy directora junto a Melina Varela. Tenemos Mega Kinesiología. Formamos parte también del equipo de capacitación que brindamos junto a Escuela de Fisios. Mega Kinesiología no solamente es una plataforma digital mediante su sitio web, sino que también tenemos el canal de YouTube, Mega Kinesiología, también un blog en el cual compartimos información de salud, y también tenemos un ciclo radial, el cual se transmite vía online internacional. Todos los martes se emite a las 10 de la mañana en Argentina, 15 horas España, y los días sábados, Mega Salud se repite también al mismo horario. ¿Y en México qué horario sería? ¿Has dicho? ¿Puedes repetir por fin? 10 ¿Las horas horas? Argentina y 10. 15 horas España. Vale, pues son dos Sería menos, entonces México para las sería a las 8. 8 entonces. Ya sabéis, a las 8. Muy bien, pues yo creo que podemos empezar. Comenzamos. Vamos a hablar, como hemos dicho, de la importancia de las lesiones musculares en el deporte. Un tema bastante interesante y bastante importante para el deportista. Y para el fisioterapeuta que trata a deportistas. Así que nada, qué fisión de amigas y amigos, comenzamos. Muy bien, pues cuéntanos un poquito cuáles son los factores de riesgo de lesión. Así para entrar un poquito en materia. Bueno, hay que tener en cuenta que los factores predisponentes de la lesión se encuentran en factores internos, los cuales dentro de los factores internos están la edad, sexo, peso, las habilidades deportivas de la persona, las capacidades físicas. En el caso de sexo nos referimos porque hay mayor predisposición en cuanto a sexo femenino, porque hay un mayor genu valgo y un mayor recurvatum, y hay una hiperlaxitud ligamentaria. Entonces, por eso hay mayor predisposición a lesión. En caso de los factores externos, está constituido por características del campo de juego, si está en condiciones o no, en qué condiciones estamos realizando la actividad, por eso el clima también influye bastante. También el calendario de actividades deportivas. Claro, al Son final muchos son tan factores los que importantes. intervienen. Eso es. Tanto los Son internos como los muchos. externos, yo creo que son igual de importantes. Por ejemplo, también cumple un rol fundamental si se respetan o no en las horas de sueño. También importante. Sí, sí, también importante, por ejemplo, cuando hay competiciones, ¿no? Que son internacionales o son fuera, ¿no? También los vuelos, ¿no? También yo he Sí, leído que no es lo mismo viajar hacia el oeste que hacia el este también, de cara al jugador, a las lesiones, incluso a la recuperación, ¿no? Después de un partido o la preparación del claro, partido o del encuentro deportivo. porque al producir una alteración del sueño provocada por una alteración que te lleva a los ritmos circadianos, entonces por eso también te ves afectado y sueles estar más cansado todavía. Genial. Muy bien, Gabriela, perfecto, genial. Y en cuanto a la readaptación deportiva, en plan, ¿en qué consiste? ¿Nos puedes contar un poquito qué es esa readaptación deportiva? Sí, esa readaptación deportiva consiste en lo que realizamos desde el área de fisioterapia. Realizamos una readaptación funcional, lo cual hacemos es preparar, básicamente readaptación deportiva es preparar a la persona a las condiciones que originaron la lesión. Por Ajá, ejemplo, si del 70-80% de las lesiones deportivas se producen por realizar actividades excéntricas, entonces ajá. dentro del tratamiento se van a realizar ejercicios excéntricos. Entonces Claro. lo que vamos a generar es unas pequeñas microrupturas, lo cual lo van a preparar para una condición de lesión, es a modo preventivo. Ajá. Entonces, se realiza, primero vamos a realizar una historia clínica, en la anamnesis le vamos a preguntar
cuál, qué deporte realizás, Ujú, eh, qué posición jugás. También mediante el informe médico, también corroborar a qué nivel se produjo la lesión, en qué área ajá, específica. ujú, Entonces, en base a eso se realiza una evaluación funcional, ujú, realizamos un diagnóstico, entonces se tiene un diagnóstico médico y también ujú, un diagnóstico funcional, porque se realizan test específicos ujú, para el área afectada. ujú, En el caso de una articulación, hay test específicos para cada articulación. ujú, También en base a eso se va a realizar un programa de ejercicio terapéutico y una reevaluación continua para ver cómo va progresando. ujú. Muy bien. Yo la adaptación deportiva, bueno, lo que yo suelo hacer como adaptación deportiva es después de un tratamiento de fisioterapia, después del tratamiento con el paciente, luego, una vez que está ya la persona recuperada, pues hacer esa readaptación hacia el deporte que estaba, hacia el deporte que compite o hacia el deporte que le gusta hacer a esa persona. Para mí sería como la última fase después de la rehabilitación. Claro, Seguiría siendo claro. rehabilitación, pero ya más, como tú comentabas, pues si su deporte al final trabaja en fase excéntrica, pues trabaja en sus excéntricos, lo que comentabas tú al final. Sí, sí. Yo Claro, siempre al porque final, tenemos después en de cada... cuenta Sí. los mecanismos lesionales, no solamente el trabajo excéntrico, sino también la mayor cantidad de lesiones en qué condiciones se producen. Cuando haces un salto unipodal, una aceleración, desaceleración. Eso es. Al final es importantísimo guiar al deportista hacia, en esta rehabilitación deportiva, hacia el return to play, ¿no? Hacia su deporte. Es fundamental. Si nos quedamos sin esta parte del tratamiento, por así decir, nos estamos quedando muy cortos. La persona no va a volver a desenvolverse de la manera como lo hacía antes en su deporte. Muy bien, hablando ya del return to play, cuéntanos un poquito también qué es el return to play. Bueno, el return to play es el retorno al campo de juego. ¿En qué Ujú, consiste? Una vez que ya, por ejemplo, se recuperó de la lesión, ujú, tenemos los informes médicos, también realizan estudios de ajá, ya sea de ecografía, resonancia magnética, en los cuales nos dicen que está en condiciones de volver al campo de juego. En ujú, el caso, por ejemplo, un futbolista realizaba 6 entrenamientos a la semana, trabajo en equipo, ajá, eh, encontrándose en esta fase de return to play, va a realizar solamente 3 días a la semana trabajo en equipo, el resto de los días va a realizar trabajo diferenciado. Pero ujú, estos 3 días que va a realizar trabajo en equipo va a estar monitoreado mediante GPS. ujú, Entonces, el GPS nos va a brindar un posicionamiento global de las actividades que ujú, realiza. Entonces, esos datos estadísticos que brinde el GPS se van a comparar con los datos previos a la lesión. ajá, ujú, Entonces, si se no alcanza el 100%, pero por ejemplo, en un tiempo estimado que contemple el equipo médico y el readaptador físico, ujú, se realiza esta evaluación mediante GPS. Si se logra lo estimado, lo óptimo, en un tiempo estipulado, se va a producir progresivamente el regreso a las actividades con el resto del equipo. Pero no es de un ujú. día para el otro, ¿no? Ya, Hay una... Entonces tenemos ujú. primero la fase de recuperación, la fase de readaptación y el return to play. Eso es, serían las tres fases del tratamiento, ¿no? Y ya la Claro. persona pues ya pues, estaría lista para volver al terreno de juego o a realizar el deporte de la competición que haga. Oye, una preguntilla, ya te la hago yo, ¿eh? El tema de la Sí, sí, hidratación. He sí. estado leyendo hace poco sobre esto y ¿crees que tiene que ver, en plan, la hidratación tiene que ver con las lesiones musculares en el deporte? ¿Crees que tiene algún beneficio la hidratación en cuanto a este tipo de lesiones? Sí, porque la hidratación no solamente ayuda a lo que es la concentración, el rendimiento, sino también eliminar las impurezas del organismo, sino Ujú, también que ese aporte hídrico también es fundamental porque ayuda en el proceso de cicatrización. Entonces, ujú, si tenemos una persona que permanentemente está deshidratada, tiene una lesión, va a demorar más tiempo la recuperación y que se cicatrice ajá. la O sea, que herida. sería un factor relevante, ¿no? El tema de la hidratación. Claro. También Ujú, ayuda a controlar lo que es la presión arterial porque ayuda a la función cardiovascular ujú, y el aporte
de oxígeno de de la hemoglobina para, Ujú, a nivel muscular, para realizar las actividades. Entonces, la hidratación se ha visto que es fundamental a la hora de, tanto en rehabilitación o para realizar algún ejercicio. Es fundamental ujú, el aporte nutricional, por eso tiene que estar ujú, monitoreado. En el caso de ujú, deportistas de alto rendimiento, ujú, se realiza una evaluación constante de la hidratación. Por ujú, ejemplo, en futbolistas de alto rendimiento lo que hacen es se le dan 60 o 90 minutos antes de jugar, se les ajá, da medio litro de agua, eh, ujú, los cuales estiman que los va a eliminar, por eso les dan 60 o 90 minutos antes para que tenga posibilidad de ujú, eliminarlos antes de que comience a jugar. ujú, Y luego, después de que, por ejemplo, después de que juega la persona, se le ujú, realiza cuando termina el partido, se ajá, realiza un control nutricional en el ajá, cual lo van a pesar y se ujú, estima que la pérdida que tuvo de agua fue del 2% con relación al peso ujú. corporal. Entonces se realizan mediciones una vez finalizado el partido. Entonces, fundamental el aporte hídrico. Genial. ¿Y crees que como prevención también estaría bien? ¿Crees que estar bien hidratado podría prevenir lesiones? ¿Qué te parece? Eh, sí, Tu opinión, sí, Ojo, tu opinión, sí, sí, sí. La hidratación es fundamental porque teniendo en cuenta Ujú, primero las características individuales de la persona, pero si a ello le sumamos que tenés una buena hidratación, se supone que va a ser favorable para el proceso de recuperación también. Porque si tenemos una persona que está con una deshidratación, ujú, va a tener bajo rendimiento de la concentración. ajá. Vale, genial. Pues mira qué interesante esto el tema de la hidratación. La verdad que había leído yo hace poco sobre el tema y tampoco encontraba así nada que me convenciera, pero me has convencido. Bueno, vamos ahora con tema de dolor lumbar. ¿Crees que tiene relación el dolor lumbar con el core? Quiero saber tu opinión también. Y en el caso del core, a ver, Ajá. no sé si la mayoría de los asistentes son fisioterapeutas o no, pero en el caso del core lo que tenemos que visualizar es como si fuera un cilindro, en el cual la parte superior está conformada por el diafragma, la Ujú, parte inferior por el suelo pélvico, la parte anterior por el transverso y la parte posterior por los ajá. montífidos. Entonces, es todo ese engranaje el cual, ¿qué es lo que hace? Absorbe y transmite energía hacia las extremidades. Ujú, Entonces, el core, ¿qué es lo que hace? Brinda estabilidad, equilibrio, ayuda en la contracción durante los movimientos. Entonces, si no tenemos un buen trabajo del core, ¿qué va a pasar también? Por ejemplo, nos va a limitar los ejercicios, no va a haber una buena realización de los gestos deportivos, también no va a haber una buena ventilación pulmonar, ujú, no va a haber un buen aporte de oxígeno. ujú. Y a nivel de suelo pélvico no se van a realizar bien las actividades fisiológicas como la eliminación de las impurezas. Eso es, yo, por ejemplo, pues que soy especialista en RPG, para mí pues el cuerpo son cadenas musculares y sí que hay una clara, ¿no?, unión entre la zona lumbar y el core, sin tampoco olvidar que el top 3 de dolor lumbar, de dolor referido a lumbar, es el psoas ilíaco, el número uno, el top uno, el top 2 hablamos de cuadrado lumbar y el top 3 piramidal. Esos tres músculos siempre son fundamentales tratar cuando haya un dolor lumbar, sobre todo el psoas ilíaco. Muchas veces se nos olvida porque pues vamos siempre, ¿no?, a la zona local, ¿no? Si el dolor es en las lumbares, pues vamos a tratar las lumbares, pero muchas veces el dolor no está ahí. Entonces, para que veáis la importancia y la relación, ¿no? En este caso es pues, el core con la zona No, y lumbar, como aparte también digo yo, sí. la relación en cuanto al dolor lumbar, Ajá. porque el dolor puede aparecer, también hay que tener en cuenta en base a las características del deporte que estás realizando y si Claro, también es claro. un deporte de impacto o de salto en el cual y las posturas que tenés al realizar el deporte, haces esa Ujú, misma, por ejemplo, un mal gesto repetidas veces, eso también va a influir en la aparición del dolor. ujú. Por eso me parece una herramienta fundamental para el deportista, vuelvo a decir, la reeducación postural global, porque trabajamos desde la estática a la dinámica. Si corriges la Y en el estática, caso, optimizas la dinámica. Como la estabas diciendo tú, si dinámica. tienes una buena posición,
de arrancada, una buena posición de lanzamiento, una buena posición de tiro, al final tu dinámica, tu tiro, tu salto, tu carrera va a ser mucho mejor, porque estamos optimizando desde el momento cero, por así decir, que es lo que estás tú. Y como bien decías vos, por ejemplo, cuando vamos a realizar el tratamiento, nos vamos, por ejemplo, no solamente nos vamos a focalizar en el core, pero si quieres trabajar el core no vas a hacer solamente ejercicios estáticos, tenés que Ajá. trabajar también en ejercicios dinámicos, porque la persona Mm. va a volver a jugar y si No, no no, está preparada, entonces sí, sí, claro, desde luego. tenés que trabajar. Y también tenemos que tener en cuenta que estamos reeducando al paciente. Entonces, para reeducar Mm. al paciente, que estamos trabajando la neuroplasticidad neuronal. Mm. Entonces, tenés Entonces, que por tener en ejemplo, cuenta, sí, 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 para continúa, continúa. terminar la idea, Sí, tenés sí, que tener tranquila, en tranquila. cuenta que vos no le vas a dar una orden, porque si vos le das una orden, la persona la va a ejecutar, pero no Mm. la va a internalizar. Ya. Entonces, Mm. tenés que guiarlo para que tenga un buen conocimiento de su esquema corporal, la percepción, y de esa forma reeducar al paciente. Sí, yo también trabajo mucho con tema de estabilización lumbopélvica, que es pues trabajo al final de estos músculos del core que has citado, ¿no? Esta musculatura profunda, ¿no? Abdominal. Y, y es lo que dices tú también, pues hay dos fases, ¿no? La fase cognitiva, primero, en la que tú le explicas y le enseñas a contraer, le enseñas a que tenga ese control motor, ¿no? De su propio cuerpo, y luego ya es cuando empiezas a meter pues ya pues, diferentes ejercicios, movimientos, incluso al final pues un gesto deportivo. Pero es fundamental esa neuroplasticidad, ¿no? Ese control motor, esa fase cognitiva, de que el paciente pues realmente haga consciente esa contracción, ese movimiento, ese ejercicio. Y luego ya pues se le complica desde luego pues, con excéntricos, con concéntricos, con velocidad, con aceleración, ya con lo que se quiera. Pero esa fase cognitiva, como decías, es fundamental. Sí, sí. No sé si tienes algo más que añadir, si no pasamos al No, no, siguiente no, puntillo. Sí, genial, genial. Bueno, vamos también con pues, un tema bastante conocido, ¿no? Y que suele pasar en tema de deportes con las tendinopatías, las famosas tendinopatías. Eh, por ejemplo, en una tendinopatía, en un estadio inicial, ¿tú cómo ves el tratamiento conservador? ¿Harías tratamiento conservador? ¿Solo harías tratamiento conservador? ¿Harías otras técnicas? Si nos puedes contar un poquito. en el caso de las tecnopatías, el Ajá. tratamiento va enfocado de acuerdo al nivel en donde se produjo la lesión. No es lo mismo tratar una tendinopatía rotuliana que una tendinopatía quiniana. Ajá. Pero sí, por ejemplo, en los estadios iniciales, lo que sí tenemos en cuenta, las evaluaciones que vamos a realizar, que realizamos. También una evaluación, primero la anamnesis, la historia clínica, después una evaluación estática y dinámica, y la evaluación funcional a nivel de la articulación, los test específicos. Ajá. También dentro de la historia clínica se debe contemplar que existen test, por ejemplo, PSPF, que Ujú. es, por ejemplo, del 0 al 10. Ajá. Entonces, el paciente si tiene del 0 al 3 es la incapacidad de realizar la actividad y Ajá. después el 10 es la máxima capacidad de realizar la actividad. Entonces, plantea cuáles son los movimientos, tiene que completar cuáles son los movimientos que se ve impedido de realizar. Entonces, en base a eso, va a ser un predictor de cuáles son los objetivos que tiene el paciente. Entonces, después de eso, bueno, realizamos las evaluaciones Ajá. y, por ejemplo, paciente, primero vos podés realizar un programa de tratamiento. Comenzamos con agentes físicos, realizamos también movilizaciones pasivas, pero no quiere decir que todo el tratamiento va a consistir en agentes físicos y movilizaciones pasivas. Lo que va enfocado también es que tenés que prepararlo para la fuerza, para entonces trabajar en sobrecarga. ¿Qué quiere decir? Que progresivamente vas realizando un aumento de la carga, va a ser en base a la evolución del paciente, entonces lo vas a preparar cuando retorne a la actividad de juego, que a veces puede retornar, está realizando fisioterapia y en las estadías finales y ya volvió a realizar su actividad. Entonces, por ejemplo, si me dice que fui a entrenar y volví y recién presenté una pequeña molestia a las 24 horas. Bueno, quiere decir que está Ajá. avanzando bastante bien. Si previamente, cuando me decía, no, dice, yo antes iba a entrenar y
y volvía a entrenar y me expresaba que tenía un nivel 6 de la escala del dolor. Ujú, Entonces, por eso es la importancia también de trabajar en la sobrecarga progresiva. ujú. Sí, como bien dices, yo creo que el resumen de una tendinopatía es la modulación a la carga. Realmente es lo que hay que ir haciendo de forma progresiva, ir llegando hasta esa carga máxima. Te hago yo una pregunta personal. ¿Qué tratamiento harías tú para la de una tendinopatía? Si nos puedes contar, ¿qué técnicas utilizas? Y luego cuento yo también, si queréis, las que hago yo, para ver Mira, cómo... lo que haría, por ejemplo, si querés comenzar, hacer primero eh, ejercicios isométricos, Ujú, ujú. luego podés hacer un poquito de, por ejemplo, una tendinopatía rutilar. Por Ejercicios ejemplo. isométricos, podés hacer tipo sentadilla, después haces bicicleta, lo puedes combinar después en base si presenta o no dolor y que Ujú. expresa el paciente. eh, Ajá. Realizas también agentes físicos y luego podés trabajar en lo que es trabajo, si te fijas también a qué nivel está, si tiene una limitado el ROM, lo que es la Ujú. movilidad articular, quizás si Ajá. podés realizar un poquito de movilizaciones, en qué nivel se encuentra, si puedes realizar movilizaciones pasivas o activas Ujú. o ejercicio activo. Y luego después puedes terminar con algunos ejercicios, por ejemplo, si está en un estadio inicial, ejercicios de propiocepción, eh, Ujú. y después de a poco ir trabajando la sobrecarga y ya después con el tiempo también realizar ejercicios excéntricos. Ujú. Genial. Yo, por ejemplo, también utilizo bastante el tema de agujas. Me funciona bastante bien. El tema de electroacupuntura, esos meridianos justo en la zona de dolor o en la zona del tendón inflamado, ¿no? Pues suele funcionar bastante. Suele quitar bastante dolor. Aunque parezca mentira, el masaje transverso profundo Ciliax también funciona. Y yo la verdad que siempre le meto ahí un poquito de terapia manual haciendo este tipo de masaje, que ya sabéis, transverso a las fibras. Y la verdad que funciona bastante, aunque ya realmente pues se piensa que está obsoleto, ¿no? Y que hay otras técnicas mejores, pero bueno, a mí al final me gusta pues complementar mis tratamientos con todas las técnicas que puedo. Y bueno, también punción seca podría estar bien de ciertos músculos que pueden estar de forma periarticular, ¿no? Que Sí, puedan estar pues también por este tendón pues no estén funcionando de forma correcta o estén contracturados, también estaría bastante bien. El frío me parece también que es bastante interesante. sí, Siempre también hay un ayuda tema mucho. con frío, calor, hay gente que pide frío, hay gente que calor. Leí yo hace poco que el frío que no interesa porque produce calcificaciones. Yo realmente, mi sistema para aplicar el frío es conseguir una vasoconstricción. O sea, yo aplico el frío directamente con un cold pack de estos, directamente Sí. en la zona, 6 7 segundos, porque lo que quiero es esa contracción, ¿no? Quiero esa vasoconstricción de los vasos sanguíneos, valga la redundancia, para quitar ese aporte sanguíneo extra y aporte celular y que se disminuya la inflamación. A mí me funciona muy bien. Ya digo, hay mucha controversia, ¿no? Incluso en ligas de fútbol, en la NBA también hay mucha controversia con frío o calor. Yo particularmente utilizo el frío y la verdad que funciona bastante bien Claro, de la manera que estoy diciendo, lo ¿eh? que pasa es que en base a crioterapia Ajá. hay un auge que es crioterapia, pero en realidad las investigaciones son limitadas en cuanto a sus beneficios, como bien decías vos. Claro. Pero sí, tenemos que considerar en qué estadio se encuentra la persona. Por ejemplo, si presenta un dolor agudo, un proceso inflamatorio, sí, nosotros buscamos la vasoconstricción. Por eso lo podemos llegar a aplicar hasta máximo 10 minutos, porque ya después no queremos producir Claro, efectos adversos. eso es. Al final, si no Pero estás inflamando, porque el frío ya sabéis que va a llegar a un punto que va a producir calor y va a fomentar esa inflamación. Yo ya digo que pues lo utilizo y va bastante bien. Y luego pues la no, electrolisis pero sí, también. Sí. tu estrategia terapéutica es válida también, porque o sea, no es que haya una receta. Cada uno en base No, no, claro, al claro. paciente y a las condiciones que se encuentra va a buscar las herramientas necesarias. No es que, por ejemplo, me voy a focalizar solamente en aplicar agentes físicos. No. No, claro, por eso quería saber también tu opinión, ¿no? Y tu forma de trabajo, porque, pues oye, siempre se aprende. Y ya te digo, yo son las técnicas que utilizo, también hago, obviamente, pues todo lo que habías dicho antes tú, isométricos y tal, pero sí que me gusta. Y como decía, la electrolisis, creo que la electrolisis de cara al deporte es algo mágico, ¿no? Para esos procesos, pues, de recidiva, esos procesos que necesitamos recuperar lo antes posible, una buena electrolisis en ese tendón
va a ser muchas veces maravilloso. Así que, nada, pues genial, ya te digo, era simplemente por ver, a ver también cómo trabajas y pues No, pero me por encanta comparar también puntos. Claro, conocer tu perspectiva para ver también cómo lo claro, por eso. abordas. Sí, sí. Bueno, ¿y qué te iba a decir? Por ejemplo, cambiamos ya de tema. Para el tratamiento de una lesión, por ejemplo, ¿qué características crees que debemos de tener en cuenta? Y esperemos, primero que tenemos que respetar las características del proceso fisiológico de la lesión, de la Ajá. patología. No por querer optimizar, no sé, el rendimiento y que vuelva lo más antes posible, vamos a acelerar los procesos, pero sí vamos a evaluar qué estrategia terapéutica utilizar, qué Ujú, condiciones originaron la lesión, cuáles son las características de la persona, ujú, eh, qué rol va a desempeñar en la actividad que realiza. Por ejemplo, no es lo ujú. mismo, no sé, un arquero que un delantero. Las características van a ser totalmente Eso diferentes, es. ya sean morfológicas o también Mm. de calidad de movimiento y las capacidades. Yo creo que es fundamental, al final, cuando haces la hipótesis y el razonamiento clínico, pues de eso también va a depender, ¿no? No solamente pues, de la lesión que tenga o el dolor que presente, sino las demandas que va a requerir este deportista, ¿no? En su return to play Claro, o en su juego. Al final, como decías tú, no es lo mismo que tenga una lesión de gemelo un portero que un delantero, por ejemplo. Entonces, al final sí que creo que es fundamental, ¿no? Aparte de individualizar el tratamiento, pues ya también ver este tipo de detalles, bueno, vamos a llamarlo detalles, pero que al final es en lo que hay que basar el tratamiento y nuestra hipótesis y razonamiento clínico para poder... claro. En Ujú. base a lo que decías, por ejemplo, de la importancia de la nutrición, Ajá, está dosificado ya cuáles son, por ejemplo, el área de nutrición es fundamental en el equipo porque es el que dosifica que, por ejemplo, qué alimentos se les debe brindar a los deportistas durante el entretiempo y posterior al ajá, partido. Entonces, para ajá. que, teniendo en cuenta la pérdida de agua que tuvo y también el aporte calórico que hay que hacer luego de la actividad. Ujú, ujú. Genial. Muy bien, pues por mi parte no se me ocurre nada más que preguntarte. Vamos a ver si alguno de nuestros espectadores tiene alguna preguntilla. Dice aquí, si se hincha bajo la rodilla después de un partido de fútbol, ¿es muscular también? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Primero, tenés que aplicar hielo. Es un proceso inflamatorio. Entonces, lo que buscamos es disminuir la inflamación y el dolor. Ujú. Hace efecto analgésico también, antiinflamatorio y analgésico. Pero sí tenés Eso que es. respetar el tiempo, máximo 10 minutos, más de esos no. Ujú. Yo realmente para esto lo que, bueno, o sea, realmente es que la pregunta, pues, no sé si ha sido pues, debido a un traumatismo o es que solo se ha inflamado la rodilla espontáneamente Claro, sin haber hecho ningún tipo. por eso te digo Claro, que eso es lo básico. claro, claro. Pero Mm, tampoco, por eso te hago hincapié en eso, porque la mayoría de los pacientes me dicen, no, dice, me golpeé, me puse hielo, pero sí, como me dolía mucho, me lo dejé toda la noche. Error. No, claro, ahí estás haciendo todo lo contrario, ahí estás inflamando al final, no, no interesa, no interesa. Yo lo que te recomiendo, Anto, es que pues vayas a un fisio y que te haga un buen diagnóstico de por qué te puede estar ocurriendo esto. Puede ser debido a muchas causas. Realmente nos estaríamos lanzando Claro, a por una eso, piscina la vacía si pregunta no decimos un especificó si era diagnóstico. por un traumatismo o no. Claro, y aunque fuera por un traumatismo o no, yo creo que nos estaríamos lanzando a una piscina vacía si hacemos aquí una hipótesis de lo que puede ser. Realmente habría que hacer varias pruebas y hacer, ya te digo, un buen diagnóstico y con eso Primero hipótesis y un razonamiento una clínico. correcta evaluación para tener un buen diagnóstico. Eso es. ¿Qué puedes hacer en ese caso? Pues ya te digo, ir al fisioterapeuta o bueno, incluso puedes ir primero al traumatólogo y luego pues ya después al fisioterapeuta para descartar con pruebas complementarias como puede ser una radiografía que no tienes nada roto o incluso con una eco, ¿no? Pues si hay sistema de meniscos o ligamentos poniéndonos en el caso más feo, ¿no? Pero pues probablemente sea una inflamación muscular o unos fondos de saco, no sé, es lo que... Claro, porque hay que ver si también él tenía factores predisponentes a la lesión, capaz que ya venía arrastrando
y justo en ese momento hizo un movimiento específico que fue lo que desencadenó eso. Claro. Pues eso, yo, mi opinión es que vayas a un especialista y que te y que te haga un buen diagnóstico. Así Nosotros recién diagnosticar. intervenimos bajo prescripción médica. Sí, diagnosticar así a la ligera es un poco complicado. A ver si hay alguna preguntilla más. ¿Hay que poner algo apretado para eso, tipo rodillera? Bueno, yo es que no soy muy partidario de las rodilleras, la verdad. O sea, si estás haciendo el ejercicio, pues igual mientras haces el ejercicio te la puedes poner, pero a mí no me parece que sea un buen recurso. Haría mejor un vendaje, yo creo, que por una rodillera. La rodillera va a inflamar Vendaje más de la funcional. cuenta. Sí, un McConnell, por ejemplo. Ya te digo, a mí la rodillera no me gusta, como tampoco una tobillera, en casos, o sea, digo en casos normales, ¿eh? Estamos hablando de si es una simple contusión o una simple contractura o, bueno, una inflamación. Pero vamos, ya digo que yo no soy partidario de utilizar estas rodilleras o tobilleras porque me parece que inflama más no tiene ningún sentido. Yo iría más a un vendaje deportivo, creo que sería la solución. Volviendo a lo de antes, no sabemos lo que tienes. Yo me estoy tirando a la piscina, Claro. pero pues igual no necesitas ni una Claro, rodillera ni necesitas un lo, vendaje, necesitas lo que otra sí le cosa. estamos dejando en claro que, por ejemplo, recurrir a por ejemplo, en el caso de una rodillera, me dice una persona que es sedentaria, que está todo el día en la oficina y hizo un movimiento, le pasó eso, digo, bueno, capaz que puede llegar a utilizar la rodillera, la tobillera, en determinado momento, tampoco a las 24 horas del día, pero sí hay que evaluar esa persona. Mm. Ahora, en el caso de alguien que es deportista, Ajá. tuvo ese incidente, pero el dolor no le disminuyó el movimiento que realizaba con la articulación, entonces si no hay una limitación articular, bueno, ayuda también un vendaje funcional. Podés realizar las actividades que hacías antes, pero como método preventivo el vendaje. Sí, yo te digo, el tema de las rodilleras, o sea, realmente está obsoleto. Yo he trabajado en clínicas FIFA y nunca ningún jugador de fútbol, concretamente, o ningún deportista, lo habréis visto desarrollando un juego o una actividad física con una rodillera. O sea, al final eso no se utiliza. Claro, es que es O totalmente bien, diferente el abordaje de un deportista a una claro, persona que no es deportista. En el caso del por eso, deportista, claro, en el por caso del eso te digo deportista, ¿qué que hacemos? Eh, no, cortamos la pierna, o ¿no? sea, una persona que es sedentaria, bueno, capaz que va a llevar un poquito más de sesiones que utilicemos algún agente físico, pero en el caso deportista, ¿qué hace? Se utiliza de ser necesario agente físico durante un tiempo estimado y ya después ejercicio respetando los procesos fisiológicos de la lesión. Nada más. Eso es, Se sí. trata de no realizar inmovilizaciones. Es que al final no interesan. Lo que interesa es dar movilidad, no inmovilizarlo al final. Claro, porque antes lo que te decían, por ejemplo, tenías una lesión en el tobillo, te decían, bueno, reposo y hielo. Sí, nada, pues al O final esa no es la tenías, solución. No, o te o ponen un te, vendaje, muchas veces. Y yo cuando llega a mi consulta con o un vendaje, ¿qué tenías, hago? Tijeras, lo corto. Al final no me está claro, interesando ese vendaje. Lo que quiero es dar movilidad. Por ejemplo, un esguince de tobillo, al final lo que quiero es dar movilidad a esos ligamentos, que al final, imaginaros, un mecanismo de un esguince es como si fuera un muelle. Se ha tirado, al hacer el gesto, ha estirado, pum, y se ha quedado distendido. Lo que quiero es dar movilidad otra vez para que vuelva ese ligamento otra vez por ejemplo, cuando a su posición inicial. te dicen, tengo un dolor de columna, me duele, no sé si puedo ir o no por ejemplo, a entrenar. Y Mm. bueno, hay que ver si es un periodo agudo, bueno, ese día lo evaluamos si vas o no vas, pero no quiere decir que toda la semana no vas a ir a entrenar porque tenés ese dolor. No, claro, al final el reposo está demostrado que en casos, o sea, en casos extremos, pues realmente no viene bien. Y por ejemplo, siempre que tengas un dolor, pues, por ejemplo, entre un cero y un 3 es recomendable, con ese dolor, entre el cero y el 3 es recomendable hacer ejercicio terapéutico. Al final es un tratamiento. Entonces, ya digo, ¿no? El tema del reposo absoluto, pues a no ser que sí, que tengas una intervención quirúrgica o, bueno, pues tengas algún proceso patológico grave, pues en principio no es recomendable bueno, y el tema de rodilleras y demás, pues yo personalmente tampoco lo recomiendo. Gabriela también dice que no lo recomienda. Lo que sí te recomiendo, vuelvo a repetir, es que acudas a un profesional
y el que te valore tu lesión y en función de la lesión que tengas, pues que te paute, ¿no? No, y que no se automedique, porque generalmente hacen eso, se automedican como un Claro, antiinflamatorio y después sigo claro, jugando, después llega cuando es tarde y después se hace un proceso crónico. eso es. Sí, también hay que luchar contra eso y que también no es tan fácil, ¿no? Porque a mí me ha pasado, no sé si te ha pasado a ti muchas veces que pues, te llaman por teléfono, oye, mira que mi hija se ha hecho un esguince, ¿qué puede hacer? O que le duele no sé qué, ¿qué puede hacer? Es que no es tan fácil al final. Te quiero decir, al final no es tan fácil. No puedes, sin haber visto a la persona, sin haber hecho pruebas, sin haber palpado, no puedes, no sé, decir un tratamiento, incluso pautar Bueno, ejercicios para casa, ¿sabes? O a mí no me claro, gusta hacerlo, en la el verdad. caso, por ejemplo, recuerdo un caso, una adolescente sedentaria Ajá, presentaba dolor hacía un año en la rodilla ajá, y cuando tuvo, y era esporádicamente, decía que siempre tenía dolor, pero no le dolía, seguía haciendo la actividad. Ahora, ujú, después de un año, tuvo un momento de dolor agudo y dijo, bueno, voy a fisioterapia. Asiste a fisioterapia y ¿qué pasa? Llegó cuando ya no podía, no podía realizar movimiento de la rodilla, tenía una limitación ajá, articular, ujú, lo cual lo llevó también era producto de una inflamación severa que tenía. Y lo que tenía en realidad era una inestabilidad. ajá, Tenía una inestabilidad rotuliana. ujú. Pues eso no es tan Y fácil al final, o sea, tienes que hacer un diagnóstico adecuado y con la persona delante. Está claro. Al final, las recomendaciones, pues no sirven para mucho porque al final hay que tratar cada persona como un individuo distinto y cada persona pues reacciona de manera diferente a un mismo tratamiento o a una misma lesión. Entonces, ese es complicado. Por aquí nos dice Meli, ¿el taping no sería mejor que una rodillera en este caso? Sí, pues lo que hemos hablado, al final, yo es que siempre sí, pondría un vendaje o pondría un kinesio. Sí, al final, por ejemplo, pues si tiene dolor al hacer un movimiento, al final pones un kinesiotape y le limitas, ¿no? Ese movimiento, por ejemplo, y la verdad que funciona bien, ¿no? En casos, pues, y de también le deportistas que tienen que jugar. Sí. podemos evaluar, por ejemplo, en qué fase nos encontramos. No es lo mismo, por ejemplo, un deportista que me dice, después de un entrenamiento, bueno, tenés tiempo de recuperación, le pones el taping, va a entrenar, vuelve y seguir con la recuperación. Es diferente a un deportista que está en plena competición. Ajá. O sea, No, claro, o sea, al jugué final es un... que hay muchos factores, es lo que decías tú antes, al final es que... Sí, sí, ¿Me sí. entendés? Hay veces que, por ejemplo, tiene un partido ahora y en media hora tiene otro partido, decís, bueno, a ver, vamos a evaluar. Capaz que hacemos un poquito de punción seca, nos aseguramos que pueda realizar la actividad y cuando salga del último partido, ahí recién lo podemos abordar de otra manera. Ujú. Te digo porque en Eso el es, sí. caso, por ejemplo, en el caso de hockey subacuático, tienen, por ejemplo, en lo que es torneos nacionales, podés llegar a jugar, no sé, se hacen los torneos fines de semana, sábado y domingo, Ajá. entonces el calendario de partidos es muy grande. Tenemos, por ejemplo, podés llegar a jugar un día sábado de 3 a 5 partidos y el día domingo jugás 2 partidos, semifinal y la final. Ujú. Sí, sí, al final, Es claro, pues la carga deportiva es impresionante. Ujú. Y también, mira, te voy a comentar yo una anécdota. Yo tengo amigos que son fisios de equipos de fútbol de primera división y me comentaban a veces que aunque un jugador esté lesionado, si ese jugador es muy importante, como puede ser Messi en el Barça, Cristiano en la Juventus ahora mismo o Sergio Ramos en el Madrid, por ejemplo, conviene más que juegue un poco aunque esté lesionado por el tema emocional y la fuerza que va a dar al resto del equipo que no juegue, ¿sabes? Al final, claro, como decías antes, no es lo porque mismo ni que sea un portero ni un delantero, pero tampoco es lo mismo que sea la estrella del equipo. Porque si la estrella del equipo no está, el equipo tampoco va a funcionar bien. Entonces también hay que tener ese tipo de cosas en cuenta. Ya no solo la posición en la que jueguen, por ejemplo, en el fútbol, sino quién es esa persona y realmente lo que influye esa persona. Me la acuerdo en la importancia final de de la... la carga psicológica, Sí, sí, en porque la es lo final que de la puede Champions. brindar este jugador para el Sí. equipo y también cómo puede influir a nivel psicológico en él el hecho de estar lesionado. El Ujú. hecho de que vos le digas, Eso bueno, es. podés continuar, hacemos esto y podés seguir jugando. Sí, sí, es fundamental. Yo me acuerdo de la final de la Champions que jugó el Madrid contra el Atlético.
que Diego Costa estaba lesionado y me acuerdo que se fue no sé si era a Ucrania, no sé, que se puso placenta de, no sé si era de burra o no sé qué se puso. Y el tío estaba lesionado, lo que le estaban haciendo era un placebo. Estaban haciendo un placebo para que el tío jugara porque era tan importante en ese partido, era una final de la Champions, que si no jugaba Diego Costa, que era De todos su modos, delantero por excelencia, estaban fuera. Entonces de al todos final, modos, duró 10 minutos. sí, bueno, a los 10 minutos porque estaba lesionado y porque todo A es un los 10 efecto minutos placebo, se a ver fue. si... No, pues claro, pues imagínate, si es que no sé, bueno. En fin, pero por eso te digo que al final era tan importante que a un lesionado pues salió 10 minutos, pero pues en 10 minutos que el equipo se sintió fuerte, ¿no? Bueno, Para más ganar que la nada Champions, aunque no la ganaron en luego, pero los pues, en 10 los minutos. deportistas, por ejemplo, bueno, en ese caso sí, fue todo. Yo me acuerdo que estaba viendo el partido y digo, no puede ser, el tratamiento que se hizo duró 10 minutos. Pero hay que ver que no solamente es el tratamiento que realizó, sino también la carga psicológica que tenía ese jugador y la presión. No, obvio, claro, por supuesto. Y la que tenía el Porque resto del nosotros equipo si no jugaba también. Eso también. todavía, Sí, sí. pero, pero por ejemplo, si bien un paciente se recupera de una lesión, vos le explicás que ya está en condiciones de ver y de a poco qué cosas tiene que hacer, y lo mismo, los primeros entrenamientos no va a ir porque va a tener miedo de volver a lesionarse. Ujú. Claro, claro. O va a querer hacer, ¿me entendés? Pese a Sí, sí, que sí. tiene el alta médica y el alta kinésica. No, claro, es normal al final. La psicológica es fundamental. Muy bueno, y más a ese nivel está totalmente comprobado con Diego Costa. Pero Bueno, hay excepciones, ya ves. Pero sí, 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 sí. sí, sí, sí. No, Y fundamental la también verdad en el deporte para mí el tema de la neuroplasticidad, ¿no? También creo que es algo fundamental, ¿no? Al final, un deportista cuando se lesiona, pues está tiempo sin jugar al fútbol, al tenis, al baloncesto, y al final el gesto deportivo, pues, quieras que no, igual no lo pierde, pero sí que disminuye. Entonces es importante volver a trabajar esa neuroplasticidad, ¿no? Volver a recordar esos movimientos para trabajar al final con el sistema nervioso central, que es el que manda en todo. Creo que claro. es fundamental. Sí, para nosotros, y para reeducar al paciente, porque en definitiva no es que estamos resolviendo la patología, solamente la patología de base, estamos tratando Ujú, con una persona en la cual tenemos que reeducar, y también tiene que tomar conocimiento de cómo debe realizar la actividad, ujú. porque hay muchas Sí, veces las sí. lesiones son por un mal gesto deportivo, una mala ejecución de la técnica, que no fue Ujú, controlada en su debido tiempo, y después a repetición, eso también incide en la aparición de una lesión. ujú. Sí, sí, por eso el control motor es fundamental. El control motor y que sea consciente la persona de ese control motor creo que es Y en el algo caso de los fundamental. deportistas, como seguíamos hablando, hay que tener en cuenta otras cosas, aparte del aspecto psicológico, nutricional, Ah, características físicas. Por ejemplo, si hay capaz que un deportista que te dice, bueno, si no le haces un masaje antes de jugar el partido más importante de su vida, se va a sentir mal y va a jugar mal. claro, al final. Sí, es que Son muchas cosas, son muchos son muchos factores. factores, pero sí Sí. lo que últimamente lo que sí se está aplicando, por ejemplo, a nivel kinésico, previo a la competencia, sí, para dar un estímulo y para una información a nivel muscular y mejorar la irrigación previo por ejemplo, previo al partido sí se les hace un poco de masaje, y después, Ujú. posterior al partido también. Ajá. Muy bien, pues nada, creo que ya no hay ninguna preguntilla más, así que si no quieres sacar algún otro tema o continuar hablando de algo, damos Y por lo que concluido. quería Sí. destacar es la importancia de la fisioterapia, y Ajá. tener en cuenta que el proceso de readaptación deportiva la puede hacer el fisioterapeuta como un Ujú. preparador físico, el cual tiene la titulación o maestría en readaptación deportiva. Es una diplomatura o un máster, depende del país donde estés, Ujú. específica de readaptación deportiva. Por ejemplo, en Barcelona el readaptador deportivo es el fisioterapeuta Juanjo Brau, se dedica a Ujú. readaptación deportiva. Pero hay en otros equipos, por ejemplo, que los hace el preparador físico, pero ¿por Sí. qué? Porque tiene esa titulación de posgrado.
Ujú. Pero es un Sí, eso área es, ¿no? también que puede estar el fisioterapeuta. Ujú. Pues sí, la verdad que lo que has dicho, ¿no? Al final es así. Hay que trabajar tanto la prevención, en este caso de deportistas, como el tratamiento o la rehabilitación. Incluso diría yo que es más importante la prevención en el deportista que ya llegar al punto de la rehabilitación y recordar, pues las fases, ¿no? Que hemos dicho antes, que es primero la rehabilitación, que puede ser en camilla, en sala, luego vendría la adaptación, ¿no? Y luego ya el return to play. Son necesarias estas fases. Si no hacemos estas tres fases, pues no van a poder nuestros pacientes desarrollar el deporte de forma correcta. Es fundamental. Así que nada, si quieres añadir algo más como broche final. No, nada, la verdad que me encantó haber realizado, la verdad, este vivo de Instagram. Un tema muy interesante y cual amo que es deporte, así que me encanta. Sí, la verdad que es un tema muy interesante y a la orden del día. Sí, sí, sí. Y poder compartir los conocimientos y otra perspectiva también de tratamiento. Pues eso es lo interesante, al final hay que aprender, yo de todo aprendo, por eso me gusta mucho escuchar y compartir información, porque creo que siempre se puede aprender. Y nada, pues eso, dar las... Bueno, tener en Sí, cuenta la diferencia entre lo que es el tratamiento para un deportista y para alguien no deportista, pero sí tener en cuenta las bases. No voy a estar 10 sesiones haciendo fisioterapia cuando tenés otros métodos y otras herramientas kinéticas que también pueden ser muy buenas. sí, desde luego, pues hay que tener un abanico de técnicas lo suficientemente grande para saber qué hacer y cómo hacer en las diferentes fases de la lesión y más en el deportista, que al final lo que necesitamos es que se recupere lo antes posible, ¿no? Y de la mejor manera posible para que vuelva al terreno de juego. Muy bien, pues muchísimas gracias, Megakinesiología. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias a todos por estar aquí acompañándonos en esta tarde de viernes. En España ya sé que es un poquito tarde para nuestros seguidores españoles, pero bueno, les agradecemos que hayan estado ahí. Y nada, os Bueno, deseo muy buenas noches a todos. Y otra vez muchísimas gracias, Gabriela, por estar con nosotros y querer compartir tu información y tu experiencia. bueno, te agradezco por la invitación y la verdad que le agradezco a todos los asistentes porque es un tema muy importante Mm. y el cual no quería dejar de dar mi aporte. Genial. Si quieres decir tus redes sociales. Desde Argentina, Ujú, sí, pueden seguirnos a través de Mega Kinesiología en Instagram, ujú. Facebook y en Twitter Megakines. También mañana a las 10 de la mañana Argentina, 8 de la mañana México, 15 horas de España, conexión a tierra web.com, el programa Mega Salud, ciclo radial Mega Salud. Así que pueden dar después lo anoto, conexión a tierra web.com y pueden visitar nuestro blog megakinesiología.com y también nuestro canal de YouTube en el cual tenemos entrevistas a profesionales destacados. Eh, Como tenemos yo. el canal de YouTube Mega Kinesiología, nuestro primer invitado. Tuvimos el honor de tener el invitado estelar a Juan Sánchez, así que y estén atentos porque próximamente vamos a realizar un webinar sobre ACV, así que bueno, están todos cordialmente invitados. Ujú. Ya iremos pasando la información cuando la tengamos sobre el webinar. Cualquier duda que tengáis, de todas formas, me podéis escribir a mí por mensaje directo y yo os comparto la información que queráis o sus redes sociales si es que no os hago tiempo a apuntar o lo que sea. Muy Así que bien, bueno, pues muchas nada. gracias a todos los asistentes y gracias a Juan por la invitación. Muy bien, a vosotros. Que tengáis muy buena tarde-noche. Hasta pronto. Chao.